la historia mortal del reinado del terror. ¿Sabías que la misma revolución que prometió libertad, igualdad y fraternidad acabó bañada en sangre y miedo? Hoy te contaré cómo Francia pasó del derrocamiento de la monarquía a vivir uno de los periodos más brutales de su historia, el reinado del terror, un tiempo donde la guillotina dictaba justicia y la paranoia desbordaba las calles. Quédate hasta el final, porque esta lección histórica sigue teniendo eco en nuestro presente. Historia mortal del reinado del terror, la caída de la Bastilla, el inicio del cambio, el 14 de julio de 1789. Una fecha que marcó el principio de una cadena de eventos que transformarían Francia en un teatro de sangre y terror. La Bastilla, aquella imponente fortaleza medieval en el corazón de París, era más que una prisión. Era el símbolo de la opresión, del poder absoluto de la monarquía y del temor infundido en los corazones de los ciudadanos. Cuando la muchedumbre enfurecida se reunió a las puertas de la Bastilla, ya no importaba que el edificio estuviera casi vacío. Solo 7 prisioneros languidecían en sus celdas, y la fortaleza misma estaba destinada a ser demolida. Pero aquel día no fue solo un acto de liberación simbólica, fue el detonante de un terremoto político que estremecería al mundo. El cielo se oscureció con el humo de los cañones disparados por los insurgentes y los gritos de victoria resonaron cuando la multitud se apoderó de la fortaleza. La decapitación del gobernador de la Bastilla fue solo el comienzo de lo que vendría. La sangre derramada aquel día parecía un anticipo de la verdadera tormenta que se gestaba. En pocos años, el rey Luis XVI y su reina, María Antonieta, encontrarían su destino en la guillotina, y la república nacería entre promesas de libertad y justicia. Sin embargo, aquella libertad se desbordaría en una espiral de paranoia y violencia, descontento social y el camino hacia el terror. A finales del siglo XVIII, Francia era una caldera a punto de estallar. El hambre acosaba a las familias, los precios del pan alcanzaban cifras imposibles, y la nobleza vivía en el lujo mientras el pueblo se consumía en la miseria. Las ideas revolucionarias habían comenzado a envenenar los salones y los cafés. Libros clandestinos circulaban en las sombras, proclamando que la tiranía debía caer, que el pueblo tenía derecho a rebelarse. La Ilustración había encendido la mecha de un cambio inevitable, pero nadie imaginaba el precio que pagaría Francia por ello. En 1793, la revolución ya había tomado forma, pero su camino estaba lejos de ser pacífico. Con la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de ese año, el destino de Francia quedó sellado. Las cabezas ya no solo rodaban en la plaza pública por venganza, la sangre se convirtió en una herramienta de gobierno. La ejecución del monarca generó una cadena de reacciones violentas. Los monárquicos se alzaron en conspiraciones y las potencias extranjeras amenazaron con invadir el país. Para enfrentar la crisis, se creó el Comité de Salvación Pública, un organismo supuestamente diseñado para proteger los logros de la revolución. Pero, con el tiempo, su misión evolucionó en algo mucho más oscuro: purgar a los enemigos de la República a cualquier costo. Las calles se llenaron de susurros temerosos. Las familias cerraban sus puertas con miedo a ser denunciadas, y cada noche se escuchaban los carros de prisioneros dirigiéndose a la guillotina. Francia había cambiado para siempre. Robespierre y la justificación del terror. Maximilien Robespierre, el hombre que llegó a encarnar tanto la esperanza como el terror de la revolución, tenía una visión clara. Solo mediante la virtud y el terror podría construirse una verdadera república. Sus palabras firmes y serenas escondían una realidad aterradora. El terror no era un accidente, sino una política deliberada. Bajo su liderazgo, el Comité de Salvación Pública adquirió poderes absolutos, y la Ley de Sospechosos, promulgada el 17 de septiembre de 1793, amplió el alcance de quien podía ser considerado un enemigo del Estado. La definición de enemigo era tan amplia como vaga. Nobles, sacerdotes, campesinos, comerciantes e incluso antiguos revolucionarios que parecían haber perdido el fervor suficiente. No había pruebas necesarias, solo bastaba con una acusación. Vecinos denunciaban a vecinos, y las rivalidades personales se convertían en sentencias de muerte. La guillotina se transformó en el verdugo imparcial, que no distinguía entre clase social o rango político. Los juicios eran breves, casi teatrales. Las sentencias estaban escritas antes de que el acusado subiera al estrado. Para Robespierre, el terror era la virtud en acción, pero detrás de esa justificación ideológica, la paranoia crecía, y nadie estaba realmente a salvo. Las ejecuciones más simbólicas
Del trono a la guillotina. Entre los numerosos condenados, la ejecución de María Antonieta se convirtió en un espectáculo siniestro. Una vez adornada con vestidos de seda y coronas, la exreina fue llevada al cadalso el 16 de octubre de 1793, despojada de su gloria y humillada públicamente. En sus últimos momentos, el pueblo no mostró piedad. La multitud aclamaba su muerte como si fuera un espectáculo macabro. Su cabeza rodó bajo la cuchilla, pero la sed de venganza no había sido saciada. Poco después, el propio George Danton, uno de los pilares de la revolución y antiguo aliado de Robespierre, encontró su final en el mismo lugar. Su crimen: intentar moderar los excesos del comité. Su ejecución fue una advertencia clara. Nadie, ni siquiera los arquitectos de la revolución, estaban a salvo. El levantamiento de la Vendée y la destrucción interna. Mientras las calles de París eran testigos de ejecuciones diarias, en la región de la Vendée se libraba otra pesadilla: el levantamiento campesino, motivado por la oposición a la descristianización y el reclutamiento forzado, desató una campaña brutal de represión. Soldados republicanos arrasaron aldeas enteras, quemaron iglesias y asesinaron a hombres, mujeres y niños. Entre 20, 0 y 50, 0 civiles fueron masacrados, muchos ejecutados en masa sin juicio alguno. La tierra quedó salpicada de cadáveres y cenizas. Los relatos de testigos describen cómo las tropas obligaban a los prisioneros a entrar en barcos que luego eran hundidos en el río Loira, dejando a cientos de personas ahogadas en una tumba acuática. Francia no solo estaba luchando contra invasores extranjeros, estaba devorándose a sí misma. La caída de Robespierre, el final del terror. En 1794, el mismo terror que Robespierre había desatado se volvió contra él. En los últimos meses, su liderazgo había sembrado tanto miedo que hasta sus más cercanos colaboradores temían ser los siguientes. El 27 de julio de 1794, 9 de Thermidor, Robespierre fue arrestado durante una sesión tumultuosa de la Convención Nacional. Fue llevado a la guillotina al día siguiente, junto a 21 de sus seguidores más leales. Con su muerte, el régimen de terror colapsó, pero el daño ya estaba hecho. El legado del terror, una lección para el futuro. Más de 177, 0 personas fueron ejecutadas oficialmente, aunque se estima que muchas más murieron en prisiones o en ejecuciones extrajudiciales. El reinado del terror dejó cicatrices profundas, comunidades destruidas, familias fragmentadas y un país sumido en el miedo. El terror como herramienta de poder no terminó con la Revolución Francesa. Regímenes posteriores, como el de Stalin en la Unión Soviética, aprendieron de este oscuro capítulo. El legado del terror es una advertencia sobre lo que sucede cuando el miedo y la violencia eclipsan la razón. Francia había querido liberarse del yugo de la tiranía, pero en su lugar construyó una nueva prisión. Una prisión de sangre, cuchillas y delaciones. ¿Estamos condenados a repetir la historia? ¿Es posible que el terror regrese cuando las crisis nos lleven al límite? ¿Qué tan lejos podríamos llegar como sociedad si los ideales chocan nuevamente con el miedo y la desesperación? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber si crees que el mundo actual podría enfrentar algo similar a lo que vivió Francia en esos años oscuros. Si te ha gustado este contenido y quieres explorar más historias intensas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de la historia más oscura del pasado. Nos vemos muy pronto en otra historia que te hará reflexionar y mantenerte al filo del asiento. Hasta la próxima.